Muy buenas tardes, de nuevo sábado. Seguimos con nuestra reflexión. Como sabéis, en un principio empezamos con Hechos. Hemos pasado unos sábados a Corinto y ahora retomamos de nuevo la narración de Hechos de los Apóstoles, dejando aquellas situaciones que la Iglesia, las comunidades padecían y que Pablo intenta darle una solución. No olvidemos nunca que lo que hace Pablo en estas congregaciones es darles una instrucción, unos principios para que puedan aplicarlo a sus situaciones. Con lo cual no podemos quedarnos con lo que sucede y hacerlo normativo, sino al contrario, hay que ver qué principio debe de regir siempre todas aquellas cosas que nos suceden en las comunidades, en las iglesias. Si os acordáis, habíamos dejado a Pablo en la ciudad de Berea, que encontramos el texto y la narración en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, había estado en Tesalónica Pablo, después pasa a Berea, con un detalle que creo que quiero remarcar de nuevo, que dicen en el versículo 11, estos eran más tolerantes que los de Tesalónica, acogieron con interés el mensaje que predicaba Pablo. Sabéis que Pablo siempre lo primero que hacía era acudir a las sinagogas. Dice, y todos los días analizaban las escrituras para ver si era cierto. Esa actitud es una actitud constante, es una actitud que deberíamos de tener todos los creyentes, de analizar todo en las escrituras. Cuando sale de Berea, lo escoltan, lo acompañan hasta Atenas. Atenas era una ciudad que se encontraba en aquel momento en plena decadencia económica y política, una ciudad que había sido cuna de la sabiduría griega, grandes filósofos, los grandes filósofos que hoy en día incluso han marcado y marcan nuestra forma de pensar, tienen allí su base. Pero se encontraba en una situación en que empezaba ya una decadencia económica, intelectual, moral, etc. Los predicadores cristianos, cuando llegan a Atenas después de Pablo, se encuentran con lo que ya se encontró en primer lugar nuestro apóstol, en que era un problema. Ellos, por ejemplo, en el versículo 16 dice, mientras los esperaba en Atenas, porque había dejado a Silas y a Timoteo, mientras los esperaba en Atenas, tiene una expresión curiosa, dice, Pablo se indignaba, se enfadaba al observar la idolatría de la ciudad. Imaginaos un judío estricto, como era Pablo, no lo olvidemos, que abraza la fe cristiana, pero él tiene sus raíces, porque evidentemente no hay cristianismo sin raíces judías. No hay cristianismo sin un sustrato evidentemente judío. Y en aquella época era así. Pablo se convierte y lo primero que hace es, cuando va a las ciudades, a acudir a las sinagogas. Pero mientras va a las sinagogas, resulta que se encuentra
con una ciudad entregada a la idolatría. Pero aún así, Pablo pasa y entra en la ciudad, entra en la sinagoga también, y el texto nos dice en el versículo 17 que discutía con judíos y prosélitos. Recordad lo que habíamos hablado hace ya unos cuantos vídeos, que estaban los judíos de raza, los prosélitos, aquellos que habían sido circuncidados, que se habían incorporado a la fe judía, pero que no eran de raza judía, y después estaban los gentiles. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cornelio. En este caso, en la sinagoga están judíos y prosélitos. Pero dice también que en la plaza pública Pablo hablaba todo el día a los paganos, a los que pasaban por allí. Es decir, Pablo aquí empieza lo que realmente ha marcado el futuro de la marcha de las iglesias. Pablo empieza a abrirse realmente a los paganos, a los gentiles. Claro, Pablo ahí tiene un problema. Tiene un problema que todos tenemos y todos podemos tener si somos un poco, diría, consecuentes. Dice que en el versículo 18 dice, algunos de las escuelas filosóficas de los epicúreos y estoicos trataban conversación con él. Y otros comentaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían, parece un propagandista de divinidades extranjeras. Porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahí nos encontramos con un problema. ¿Cómo predicar el Evangelio en una cultura distinta a la bíblica? Hemos de ser sinceros, hermanos y hermanas. La Escritura se escribió en una cultura, con una literatura, con una estructura, con unas costumbres y, evidentemente, tomó de aquella cultura hechos y situaciones que el Señor utilizó para mostrarnos su voluntad. Pero cuando se sale de esa cultura, cuando se sale de esa estructura, nos enfrentamos con otras situaciones. Eso lo vemos incluso hoy en día, ¿no? Hermanos de otros lugares, teniendo la misma fe que nosotros, hay aspectos sociales, aspectos familiares que tienen una visión diferente. Todo esto Pablo se encuentra precisamente, y permitidme la expresión, a lo grande, cuando quiere y pretende dar la palabra del Evangelio a los demás. ¿Y qué sucede? Que ante esa situación que se encuentra en la calle, dice, lo llevaron entonces aquella gente, aquellas personas que estaban escuchando, que eran filósofos. El filósofo, nosotros, lo he dicho antes, somos herederos de esa filosofía racionalista que de alguna manera contrasta con la forma de pensar de la Escritura. A veces lo he dicho, hermanos, nosotros los racionalistas izquierdistas en el sentido de que somos gente que vivimos muy basando en el racionalismo, lo que hay que buscar es romper lo racional porque necesitamos aprender las cosas de la Escritura. No sé si me explico.
En resumen, el mundo occidental está basado en que 2 y 2 son 4. Y de ahí no se sale. Pero yo pregunto, ¿puede haber la posibilidad de que 2 más 2 no sean exactamente 4? Eso es lo que realmente es un hábito, una costumbre que debemos de aprender. ¿Aprender a qué? Pues aprender a entender que no todo se encaja. Por ejemplo, a nuestro nivel, no todo se encaja en dogmas, no todo se encaja en instituciones, no todo queda centrado en que 2 y 2 son 4, porque lo dice fulanito, porque lo dice fulanito. La Escritura nos enseña que hay que hablar, hay que proclamar el Evangelio, incluso en contra o incluso intentando superar las filosofías humanas. Allí dice, lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan. Y aquí hay un detalle que pone el escritor. Dice, pues todos los atenienses y los extranjeros que residen allí en nada pasan mejor el tiempo que en contar y escuchar novedades. Ay, a veces es necesario el escudriñar, el buscar, pero siempre bajo un prisma cierto y básico. Entonces le pregunta, claro, ellos se preocupan, bueno, ¿tú qué estás diciendo ahora? ¿Qué enseñas? La curiosidad es buena siempre y cuando se emplee bien. Dice, Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así. Interesante porque, fijaos que está hablando a una cultura que no conoce al Dios de Israel. Dice, atenienses, observo que sois en extremo religiosos. Es que puede haber religiosidad, claro que sí, fuera de la fe. El hombre, el ser humano, por naturaleza, es religioso aunque lo quiera negar. Cuando dice, ¿tú crees en Dios? No, perdón, el ateo, mi opinión, el ateo no existe realmente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa tendencia a pensar que tiene que haber una fuerza, llámalo lo que quieras, una fuerza que controla y que nos ha hecho. Dice, observo que sois religiosos, pues paseando y observando vuestros lugares de culto, sorprendí un altar, con esta inscripción. Fijaos lo que dice, al Dios desconocido. Al Dios desconocido. Es decir, ellos eran tan religiosos que querían adorar, servir a todos los dioses que fueran posible para evitarse complicaciones. Dice, pues bien, al que veneráis sin conocerlo, es a este a quien yo os lo anuncio. Veneráis sin conocerlo. ¿Qué me está diciendo Pablo? Que inconscientemente honran, adoran un Dios que no conocen. ¿Es posible esto? Claro, pensar que ahora nos estamos metiendo en un ámbito en que Pablo razona con gente que tiene la razón como base de su idea. Dice, es el Dios, y ahora es una descripción aplicable
precisamente incluso a aquellos que no creen en el Dios de Israel. Dice, es el Dios que hizo cielo y tierra y cuanto contienen. El que es Señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas como si necesitase algo. Pues Él da vida y aliento y a todo, todos. De modo que solo formó toda la raza humana para que poblase la superficie entera de la tierra de uno solo. Él definió las estaciones de la historia y las fronteras de los países, hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a ciegas, a tientas, pues no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos y nos movemos y existimos. Como dijeron, y ahora hace una apelación a la propia literatura, como dijeron, dice, gente de vuestra cultura. Dice, por lo tanto, no debemos de pensar que a vuestros poetas, ¿veis? Dice, y existimos como dijeron algunos de vuestros poetas, pues somos de su raza, es decir, generados por él. Por tanto, si somos de raza divina, curioso, no debemos pensar que Dios es semejante a la plata o el oro o a las piedras moldeadas por inventiva y la artesanía del hombre. Ahora bien, ¿qué pasa? Dios, pasando por alto la época de la ignorancia, exhorta ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, pues ha señalado una fecha para juzgar con justicia al mundo por medio de un hombre designado, y lo ha acreditado ante todos, resucitándolo de la muerte. Pablo lo que hace es anunciar que tenemos que dar cuentas a ese Dios que nos ha hecho. Primero hay que reconocer que hay un Dios que lo conozcamos o no, está ahí. Y después nos dice que nuestra vida tiene un comportamiento, ha de tener un comportamiento tal que llegue a ser aprobada por Él. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay un momento en que vamos a presentarnos delante de Dios para dar cuentas. Para demostrarlo, pues ya aquí habla de Jesús. Fijaos, no dice exactamente el nombre de Jesús. ¿Veis? Dios tal. Pues ha señalado una fecha por medio de un hombre designado. Fijaos que no dice Yeshua ni Jesús. ¿Para qué? Para que ellos, si tienen interés, pregunten. Y ellos, al oír de la resurrección de los muertos, racionalistas como son, empezaron a burlarse de él. Y ya te escucharemos en otro momento. ¿Qué hace Pablo? Lo que hay que hacer. Abandona la asamblea. Sin embargo, algunos se juntaron a él y abrazaron la fe. Y dice el texto, ante ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, que aparece en otro lugar, y algunos más. ¿Qué nos enseña aquí? Nos enseña muchas cosas. Una, que hemos de salir nosotros mismos para anunciar el Evangelio. Que hemos de hacerlo con sabiduría, con picardía, con sagacidad incluso, para evitar precisamente el rechazo. Repito, fijaos cómo aquí no aparece para nada el nombre de Jesús. Un hombre. ¿Y qué sucede? Predicar y retirarse. Eso es lo que hay que hacer. Mirar,
Hemos de saber adaptar la fe a los demás, pero no para perderla, sino para explicarla de verdad. A veces queremos ser tan, ¿cómo diría yo, hermanos? De verdad, no sé, no me sale ahora la palabra. Tan evangélicos o evangelistas, tan de un extremo. Antes he dicho cristianistas, de Nietzsche. Son formas de decir extremismos que no somos capaces de comprender. Que a veces somos nosotros que no sabemos expresar la verdad adecuadamente. Nuestra misión es anunciar, sembrar, y lo demás lo dará el Señor. Así que hoy vamos a dejarlo aquí y espero que nos sirva a todos de aprendizaje. Recordar, prediquemos el Evangelio con sabiduría, con picardía, con valentía, mantengámonos firmes en nuestra fe y dándolo siempre esperanza a los demás, sin descartar ni condenar aquello que transformado por el Señor puede llevar a la fe. El Señor nos bendiga y nos guarde y nos cuide.